El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, si nos damos cuenta, estamos ahora leyendo un comentario al Evangelio, y si nos damos cuenta, en estos días hemos leído estamos leyendo estos días feriales el Evangelio según San Marcos. Y hemos leído estos últimos días, el sábado, ayer y ahora hoy, pues el poder de Cristo, el poder primero de Cristo sobre la naturaleza. Recordemos, el sábado leíamos cuando Jesús
habrá tenido un día muy ajetreado, y dice que se durmió en la barca y empezó un viento fuerte, ¿no? Un huracán, dice el Evangelio, y se acercaron los discípulos a despertar a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y al lago y dijo al lago: silencio, cállate. ¿No? Poder de Jesús sobre las fuerzas naturales de la naturaleza. Ayer veíamos a Jesús frente al poder enemigo del demonio, Satanás, expulsando al espíritu inmundo de ese hombre que no podían sujetarlo ni con cadenas ni con cepos, ¿no? Que destrozaba todo eso, ¿no? Se daba golpes, etcétera, se hería con piedras, y pues estaba poseído del demonio. Jesús sobre las fuerzas del demonio. Y hoy vemos Jesús resucitando una muerta, curando a una enferma. Es el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y para que ese poder, diríamos, siga actuando en nosotros, porque el poder de Jesús sigue actuando, necesitamos esta virtud de la fe. Hoy el Evangelio nos invita a fijarnos en dos personas que nos dan lecciones de fe. Por un lado, la hemorroísa, que hacía 12 años, dice, sufría de flujo de sangre y había gastado toda su fortuna en médicos que no la podían curar. Y este acto de fe, que se acerca, oyó hablar de Jesús, se acerca, aprovecha la oportunidad. Jesús está yendo con sus discípulos, se acerca por detrás y le toca el manto, pensando que con solamente tocarle su vestido quedaría curada. No solamente va con el discípulo Jesús, va con una multitud, pero Jesús siente que ha salido fuerza de él. Qué bonito, ¿no? Esa mujer con su fe hizo que toda la fuerza de Jesús, todo el poder de Jesús viniera a ella, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿Quién me ha tocado el manto? Y le dicen los discípulos: ¿ves, Señor, cómo te apretuja la gente? Obviamente, si le apretuja, pues le están tocando, ¿no?, el manto. Y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. ¿Quién? Entre muchos que lo apretujaban, una lo tocó. Una hizo que saliera fuerza de él. Y la mujer, al verse descubierta, ¿no?, supo lo que estaba pasando, confesó todo, que le dijo el Señor: hija, tu fe te ha curado. Tu fe ha arrancado de mí el poder de curarte. Qué bonito. Y la otra persona, Jairo, que su niña estaba malita, estaba en las últimas, ¿no? Pero después murió. Le fueron a decir: ya no molestes al maestro, ha muerto tu hija. Y Jesús lo oyó y le dijo a Jairo: no temas, basta que tengas fe.
Ambos expresan con gestos y palabras su total abandono en Jesús. Aprendamos de la hemorroísa a vivir los gestos de la fe. Ella toca con fe el manto del Señor y como respuesta queda curada. ¿Qué gestos de fe tengo yo, o hago yo, mejor dicho, con relación a Jesús? Por ejemplo, cuando voy ante el Santísimo Sacramento, ¿se nota con mis gestos que tengo una verdadera fe eucarística? Y en relación a Jairo, sus palabras denotan su total confianza en Jesús. Pide que Jesús vaya a su casa para sanar a su hija, postrada por la enfermedad. La respuesta de Jesús ante estas palabras es devolver la vida a una niña que ya estaba muerta. No nos cansemos de manifestar con palabras que creemos en el Señor. Primero, con gestos. ¿Con qué gestos expreso mi fe en Jesús? Y luego con palabras. ¿Con qué palabras manifiesto que creo en el Señor? Podríamos hablar, ¿no?, más largamente, hablar de la fe, etcétera, ¿no? Pero para no alargarme, imitemos estos ejemplos de fe, ¿no? Acerquémonos a Él, ¿no?, a Jesús, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Acerquémonos con fe.